¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esto que es 26 Internacional. Señores, el último programa del año 2018. Cosas han ocurrido muy importantes, hemos hecho una selección de esos temas, pero además una proyección hacia el año que viene y cómo nuestro país va a encajar en este ajedrez, en este TEC que es el mundo de hoy. Para analizar estos últimos hechos y cómo se va a plantear el año que viene, nos acompañan Enrique Romero, Eduardo Martínez y Pablo Kornblum. Entre los hechos destacados de este año, y que sonó mucho, ha sido el caso de los chalecos amarillos. Podríamos llamarlo, por lo menos me atrevo yo a llamarlo, la toma de conciencia ciudadana por parte de la clase media que le dice no a un cuerpo político que dice, bueno, vamos a ampliar los impuestos, ustedes tienen que pagar eso, y dicen, nosotros no te lo vamos a pagar. Entonces se pusieron el chaleco amarillo y salieron a las calles, una especie de indignados a la francesa. ¿Cómo ven esto? ¿Es tan fuerte? ¿Ha sido tan fuerte? ¿Qué ha dejado? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Me gustó esta introducción que hiciste de que esto va a ser un resumen de lo que fue todo el año, pero con proyección a lo que va a ser el 2019. Algo que es muy habitual presentar el mundo en el año que viene. Es habitual para la publicación, para la prestigiosa o influyente publicación The Economist, que todos los años en noviembre nos adelanta cómo será el mundo en el año que viene, y no lo hacen porque ellos tienen la bola de cristal o porque sean el oráculo, sino más bien porque son el guionista. Tengamos en cuenta que la publicación The Economist es propiedad de la familia Rothschild, y quien fue puesto en el cargo que ocupa por la propia familia Rothschild es Macron, el presidente de Francia. Anteriormente era empleado de la casa bancaria Rothschild, la sede francesa. Y este señor se la está viendo muy, pero muy mal en Francia. En este último mes, más que nada diciembre, sus problemas empezaron unas semanas antes de viajar a Buenos Aires, acá al G20, y la verdad que no está resuelta la demanda que le plantea su propio pueblo, los ciudadanos franceses, este estallido de chalecos amarillos que está conmoviendo al mundo y está contagiando a otros países. Ya en Túnez, por ejemplo, aparecieron los chalecos rojos. Es decir, que eso se expande, la casta política no entiende lo que piden los ciudadanos, se va a mantener en el tiempo, se pide cambio de... ¿viste? Se hablaba también de referéndum, es decir, el ciudadano tiene que ser parte activa y no pasiva en cuanto a los quehaceres del Estado. Sí, yo creo que, a ver, Francia tarda a veces en levantarse, pero cuando se levanta hace historia, siempre lo hizo. Y en este caso hubo algunos agravantes, porque uno veía algunos gérmenes muy parecidos a cómo se dio la Comuna de París o se dio el Mayo francés, que salieron de cuestiones así sociales de chispazos y terminaron en un cambio político terrible. La Comuna de París fueron 15 días nada más, pero el Mayo francés sí fue, si bien fue una derrota política, fue inspiradora como movimiento. Entonces uno ve que Francia lo que genera siempre es corrientes de inspiración. Y el problema que tuvo Macron es que no tenía con quién hablar, porque era totalmente legítimo. Es decir, no es que había un grupo de dirigentes políticos que salieron a la calle y empezaron a movilizar a la gente. Para que entienda la gente, toda esta protesta no estuvo motorizada con una cabeza demasiado visible. No había partidos políticos. Entonces, cuando en un momento, justamente que vuelve del G20 Macron y dice, bueno, tengo que arreglar este lío, y él mismo en una conferencia de prensa lo dice, no sé con quién hablar, no sé con quién hablar. Es decir, tendría que ir a la calle y parar a cada uno. Es decir, él lo que termina de blanquear ahí es que el problema era social. Claro. Y que no era un impuesto. Porque cuando él retrotrae los impuestos, desea aumentar el sueldo básico, hace una batería de cosas, la gente siguió saliendo diciendo, queremos que te vayas, es tu intención lo que nos molesta. Claro. Es decir, ya no es simplemente un impuesto al combustible,
sumado a otros que se habían dado también. VTV, aumento de los absolutamente productos básicos. Es eso un poco. Sí, a ver, es interesante, y lo que yo, digamos, complementando lo que dice acá Eduardo, es, ¿será que en realidad quiere solucionar, más allá que no tenga un interlocutor, quiere solucionar el problema? Porque recordemos lo que hablamos la semana pasada, lo que salió a decir el primer ministro en nombre de Macron es: señores, la verdad que esto nos va a costar 10.000 millones de euros y no vamos a cumplir la meta de déficit cero. Y además tenemos que pagar el 2% del aumento de la OTAN. Y las respuestas, a la ciudadanía, hoy ya salieron a decir que hay injerencia extranjera. Y además de la injerencia extranjera están los ciberataques y además está la extrema derecha. Digo, hay evidentemente una discursiva, digamos, si se quiere, de no tengo interlocutor, pero por otro lado no los veo muy desesperados por realmente, digamos, tratar el abanico de problemáticas sociales que es lo que están planteando, digamos, los chalecos amarillos. Yo creo que los están tratando de atacar con acusaciones falsas, diciendo que se debilitan y no es tan así. Claro, ahora, es mi opinión, claro, pero a mí me parece que lo están atacando porque no saben cómo solucionarlo y no quieren solucionarlo también. Claro, por ejemplo, ahora cambió, ¿no? Porque, ¿qué hicieron los chalecos amarillos? Después de las grandes manifestaciones dijeron: no podemos sostener en el tiempo este tipo de manifestaciones todo el tiempo en la calle. Claro. No podemos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la de los cruces. Entonces se organizan, cortan los cruces de distintas avenidas, que ni siquiera los cortan, se ponen a un costado, dan panfletos, se hacen visibles. No hacen falta que haya 30.000 personas, con que haya 30 está bien, y te siguen viendo todos los días. Es una política de desgaste que está tratando de hacer este movimiento social, que tiene más contenido del que creemos, que no es una cuestión de protesta, hay un contenido. Uno escuchaba a la gente muy consciente del por qué estaba enojada, no era simplemente me aumentaste el impuesto. Y yo creo que es algo que en Latinoamérica tenemos que aprender un poquito más, porque acá aumentan cosas desmesuradamente y nosotros... no pasa nada. Es como que... No pasa nada. No pasa nada, digamos, no le hacemos boicot a ese producto, no, vamos a comprar más por si acaso, lo cual demuestra que tenemos una mentalidad totalmente esto fuera que de lugar. señalás vos, Eduardo, es muy interesante porque es lo que sucedió el último fin de semana. El sábado pasado hubo protestas en Francia y los medios no las reflejan en su verdadera magnitud, pero empieza a marcar una connotación de que comenzaron a organizarse los chalecos amarillos. Si bien ya no salen todos en masa, pero decidieron formar alguna estructura orgánica que van a ir a determinados puntos neurálgicos, a las fronteras, a las autopistas, a todos los lugares donde se hagan visibles. Tal vez ya hasta empiecen a marcar redes en las cuales se están coordinando entre ellos para turnarse a ver quiénes van. Pero lo más importante es que el movimiento surge como una sumatoria de todas las frustraciones que vienen acumulando los franceses en contra del sistema político, que la gran demanda es esa. Macron gobierna para los ricos, le dice el pueblo francés. No nos olvidemos, la Revolución Francesa estalló cuando el rey decidió aumentar el precio del pan. Vos hablaste de frustraciones. En el tema de los chalecos amarillos, y yo mencioné mucho antes del caso de los indignados españoles, que también, que es una sumatoria. ¿Podemos incluir en eso el Brexit? Podemos incluir también lo de Angela Merkel, empezando por el Brexit. No hay un hartazgo de los... No estoy hablando de los euroescépticos. Mira, estoy diciendo que hay que cambiar las cosas porque las cosas no están bien. Veo para dónde vas, pero a ver si coincidimos. Esta creo que mi visión de lo que creo está... No solamente con esto, está pasando con un montón de temas en el mundo. Me parece que ya hace unos años que las placas tectónicas, digamos, de la política internacional se están moviendo demasiado. Y eso tarda en acomodarse. Y la verdad es que el 2018 se movió mucho y no se terminaron de acomodar. ¿A qué nivel estamos hablando? Aquellos que vivían en la derecha trataron de apostar a una izquierda. Aquellos que se hartaron de la izquierda se fueron a la ultraderecha. Aquellos que se cansaron de los dos votaron un outsider. Empezaron todos es como una gran improvisación de todo el mundo trata de buscar un destino. En esa búsqueda de destinos también están los organismos internacionales. La ONU está en su peor momento, digamos, porque
no sabe encontrar, quedó vieja, quedó antigua, sigue sin democratizarse. Así que después de la Segunda Guerra Mundial, sigue todo igual. Todo y bueno, igual. Y lo mismo le pasó a la Unión Europea, ¿no? Que en algún momento se dio cuenta que la crisis del 2008, en la forma que impacta, demostró la vulnerabilidad de un sistema único, como si todos fueran iguales, cuando no es lo mismo Alemania que Grecia. No. Entonces, creo que todas esas placas se están moviendo todavía. Y no se acomodó, y no se sabe para qué lado se van a acomodar, ¿no? ¿Sabes? En cuanto a eso, hay dos temas. Uno, está la placa intereuropea y la placa intranacional de los países. El caso de Francia, hablamos de las grandes luces de París, en contraposición con ¿dónde empieza? En las zonas rurales, cerca de los Pirineos y demás. Hablamos de Brexit. Tenemos un claro no a salir de la Unión Europea en Londres, en los centros de poder financiero, etcétera, etcétera. Y gente que dice, señores, yo me siento defraudado por lo que es esta mancomunión inexistente de Europa. Ahora, esto va a colación con un dato interesante. Me parece que las preguntas son más sencillas de las que uno se puede imaginar de la complejidad del escenario internacional. Digo, ¿qué dicen los chalecos amarillos? La verdad que no estamos comiendo como deberíamos, no estamos teniendo una calidad de vida digna. Los británicos pro-Brexit dicen, la verdad que nos sentimos desilusionados y que se favorece otra gente y no nosotros. Digo, no, se favorece en Londres, se favorece el aparato financiero y nosotros perdemos fuente de trabajo y nuestras industrias se van. Eso le pasó también a Merkel, ¿no? Porque May está tratando de sobrevivir y Angela Merkel, que hablaba tanto del altruismo con la inmigración y todo, vaya a saber quién le tiró ideas, hasta que la pararon y le dijeron, acá, ¿se acuerdan que aquí nosotros poníamos en el caso de Alemania, Auf Wiedersehen, Frau Merkel, adiós, y cuando fue lo de Macron, dice, usamos citoyenas, las armas ciudadanas, y fue verdad. En algunos titulares, tiempo después ponían Francia al camino a la guerra civil. Ahora, tenés Alemania, tenés el Brexit, tenés el caso de España, que ahora lo vamos a tratar, pero ¿y Alemania? Adiós, cambia todo, da toda la vuelta. ¿Qué vos estabas diciendo, Eduardo? Sí. A ver, el tema de que, por ejemplo, ya no conduzca Angela Merkel el Partido Conservador, que vaya... que también... Hay que decir, ¿no? Hay un desgaste también, son muchos años, sí, y no fueron cualquier año, es decir, fueron años de la... Porque nosotros creo que no tomamos conciencia de que vivimos la peor crisis económica desde la depresión del 29 y encima, si hacemos la cuenta, duró el doble de lo que le duró la depresión del 29. Estamos viviendo desde el 2008. Desde octubre del 2008. No se termina de solucionar. Claro. ¿Por qué? Porque es una crisis financiera armada por el sistema financiero y los gobiernos de lo único que se preocuparon en estos últimos 10 años es en rescatar a los bancos, no rescatar a la gente. Volviendo al tema Brexit, mirá lo que acaba de decir Jeremy Corbyn, el líder de la oposición. Tal vez, a lo mejor, si cae el gobierno de May, sea el próximo primer ministro inglés. Él dijo, el Reino Unido votó por dejar la Unión Europea, pero nadie votó por perder el trabajo. O sea, la única preocupación de la gente es su trabajo. Por el otro lado, Angela Merkel, que está terminando su mandato, y en unas declaraciones de la semana pasada habló de que Alemania está creciendo a un ritmo tal que necesita de la inmigración porque está necesitando mano de obra. O sea, Alemania como generadora de trabajo, más allá de los alemanes, generadora de trabajo para quien quiera ir a Alemania a trabajar. Entonces la pregunta es, la Unión Europea, así como está armada, no está llena de desbalances, de desequilibrios. Una Alemania que siempre juega el juego geopolítico acorde a sus intereses y los demás tratando de ver cómo hacen para sobrevivir, y una Inglaterra, un Reino Unido diciendo yo de acá me bajo porque esto va en contra de los... no un Reino Unido, sino un pueblo del Reino Unido diciendo bajémonos de acá porque esto va en contra de nuestros intereses. Mirá, disculpame, dale. ¿sabes qué? Me hiciste acordar cuando se armó el UNASUR, salvando las distancias, ¿no? Pero se interesó, querían hacer claro, igual bueno, a la cuando Unión. se arma la UNASUR, me acuerdo que en ese momento el presidente Néstor Kirchner viaja, no me acuerdo si fue a Ecuador, que donde estaba la sede, o un viaje en Estados Unidos donde un estudiante le pregunta, ya que armaron una unión de países, ¿por qué no arman una unión de moneda? Es decir, con la experiencia de... Y yo me acuerdo que él dijo una gran verdad. Él dijo, ¿ustedes se imaginan, por ejemplo, a Brasil,
al lado de Guyana? Es decir, con el mismo sistema, es inviable. Es viable. Bueno, es lo mismo que pasó en la Unión Europea, y yo creo que Angela Merkel bastante bien lo piloteó. Y de hecho creo que la propia crisis humanizó a Merkel, porque hay una Merkel del principio que era Bolsonaro. Dura. Es decir, vos la escuchabas cuando surge Merkel, a la derecha del dial no había nada, te caía, se terminaba. Eso que venía de la Alemania No del había, Este. tal cual, el mundo se acababa y había dos tortugas que lo sostenían, no había nada más a la derecha, es decir. Bueno, y si fíjate que con el tiempo Merkel tuvo una postura dura al principio con los migrantes, después fue la generadora de tratar de armar acuerdos, y Merkel es la que es hoy, digamos, es decir, es como que la crisis también la cambia a Merkel, y de alguna manera también la desgasta, porque Alemania ha sido estos últimos años el motor de Europa, sí, pues bancándoselas todas realmente, poniendo plata de su bolsillo a Alemania para salvar sus propios bancos en Grecia. En Grecia, claro. Entonces, es decir, fue duro, no era no el le Fondo tocó. Monetario, era algo. Yo creo que ahí está la clave, digamos, ¿no? Como dice Eduardo, este balancear, porque fue juez y parte, digamos. Alemania, digamos, y acá está el tema de la ruptura o las diferencias o las divergencias que hay en la Unión Europea. Alemania prestando plata para salvar a Grecia y Alemania pidiendo que los griegos paguen y, digamos, indirectamente pidiendo un ajuste, digamos, ¿no? Para poder pagar. Entonces, digo, no es fácil ser Alemania, pero lo que está mostrando acá es que hay causales de la Unión Europea que no se han solucionado, digamos, que son profundas y que y son problemáticas que vienen de hace más de 20 años del Tratado de Maastricht, pensando y hablamos repito lo que hablé en otros programas, la homogeneización sistémica no corre. Cada país tiene sus especificidades, y decir que porque Alemania está cerca de Grecia son iguales, tiene la misma productividad, puede tener la misma moneda, etcétera, etcétera, me parece un error conceptual. Bastante bien lo piloteó. Hablando de desgaste, ¿qué opinan ustedes del primer ministro Pedro Sánchez? El que nunca ganó y llegó, algunos que lo llaman el ocupa de la Moncloa, que ahora le dieron un varapalo en Andalucía. ¿Cómo lo ven? A ver, yo creo que seguimos... Estamos hablando en el mismo tenor de sí, dirigentes europeos vamos. desgastados, pero algunos ya llegan muertos al poder. A ver, no habría llegado él al poder si no pasara lo que estaba diciendo antes, esto del desgaste de la política que estuvieron viviendo hasta ese momento. Entonces el desgaste genera que busquen unas alternativas que a veces algunas nos parecen peligrosas y otras ridículas, ¿no? Es decir, quizá la gente no lo sepa, pero el presidente de España llegó al poder no porque lo votaron como acá el presidente Macri, no. Es decir, él denunció al anterior presidente y la legislación permite de que si el denunciante le gana la pulseada, el denunciante de repente se transforma en presidente. Es una moción de censura. Una locura absoluta porque... Pero es parlamentarismo. Claro, y tenía un poder muy pequeño. Pero pasa en Alemania, pasó con Theresa May también. Tal cual. Ahí, Si pero no arreglaba, le ahí está el brazo. tema. Son situaciones, digamos, Disculpame, extrañas. Eduardo, yo creo igual en el parlamentarismo. Sí, no digo que no, pero digo, me parece que son mecanismos poco representativos. Es verdad eso, es verdad. Porque ¿cómo llegó al poder Pedro Sánchez? Es un gran misterio. Sí, ni él lo sabe, pero le encanta, porque siempre dice, lo que sí yo soy está el presidente claro del gobierno, y porque usted sabe que yo soy el presidente del gobierno. Él mismo lo tiene que aclarar permanentemente. Mío. Pero lo que sí es claro a esta altura es lo que provocó la llegada de Pedro Sánchez al gobierno. Y es el surgimiento de los nacionalismos en España y de la derecha nacionalista en España, y el surgimiento de la nada de un Abascal al frente de un partido nuevo que salió también de Santiago la nada. Abascal, pero él salió del PP, Vox, decís vos. Sí, Vox, claro. Que forman gobierno, señores. Esto es lo que más llama la atención. De años del PSOE en Andalucía. PP, Ciudadanos y Vox. Pero esta cuestión del surgimiento de los nacionalismos es una constante que lo vimos estos últimos 2 años en todos los países europeos. En todos los países europeos. Entonces, la conclusión lógica es, el nacionalismo es la reacción a esta globalización que se fue de rosca, como diría el Papa. Se pasaron de rosca con el cuento de la globalización. ¿Qué es la globalización? No es más que una ideología que lo que busca es privatizar el poder a nivel mundial, es eso. ¿Y el poder dónde está? El poder reside en los estados-naciones soberanos. Entonces la ideología
que sostiene al Estado Nacional Soberano se llama nacionalismo. Nacionalismo sea del país que sea. Y esto es lo que está surgiendo hoy en todos los países, que la prensa lo titula de aislacionismo, como algo retrógrado, como ir hacia atrás. Bueno, pero lo que se avanzó con la globalización, los resultados hoy están muy a la vista. No, lo que te iba a decir en relación a esto, qué interesante, hablando de estados constreñidos que pierden poder, digamos, gobernantes que pierden poder y se ven que ni Merkel se sostiene, ni Theresa May se sostiene, ni nadie se sostiene, estamos diciendo encima que los estados tienen, los gobiernos tienen demandas crecientes, a su vez un gobernante debilitado que llega sin poder, es todavía peor, es más maleable aún. Fijémonos lo que pasó estos días cuando desde Cataluña le mandaron un documento diciéndole, señor Sánchez, ¿por qué no revisa estos 21 puntos y se fija si podemos independizarnos básicamente? Pero, sí. Lo que vos acabas de decir, Torra le mandó uno de ellos decir si puede haber una mediación entre Cataluña y el Estado español, pues este tipo está loco. Pero es más o menos que, a vos que te gusta tanto la Patagonia, Santa Cruz o Chubut se transforma en nación celta por toda la inmigración céltica que hay ahí. Dice, a ver si hablamos con la ONU para que medie entre Argentina y Chubut. Pero lo recibió ¿por qué? Por un estado de debilidad en que está. Agarró y dijo, pero sí, ¿quién señor. Está débil? Sánchez. Si no hubiera habido un rey, España se hubiera fracturado. Menos mal que el rey tenía lo que había que tener. Pero eso, hablando de tener, ¿vieron hablando de ONU? Porque aquí esto tiene todo. Hoy para mí es un regodeo esto, no sé por qué, pero para mí esto es un placer estético puro lo que estamos hablando. La ONU, el pacto migratorio. Sí. Venimos de la postura de los ciudadanos, llámese chalecos amarillos, la postura de los ciudadanos, el Brexit, la postura de los ciudadanos, Angela Merkel, la postura de los ciudadanos ante gobiernos débiles como el caso de Sánchez. Pero los supraestados, es un término demasiado, ponerle a la ONU supraestado, te quieren imponer algunas cosas que por ahí los ciudadanos han votado, pero sí lo firman los gobernantes. El caso del pacto migratorio, pero algunos países le dijeron que no. Los ciudadanos, ¿cuándo vamos a tener mayor participación? A ver, esa sí es la pregunta del millón. Pero bueno. Primero que todo, lo que tenemos que saber es que el mundo está viviendo una crisis humanitaria sin precedentes. No hay recuerdo de esto. No, es verdad. La crisis migratoria es la gran crisis de la humanidad en este momento. Podemos estar hablando de la economía, podemos sí. estar hablando de qué pasa con Siria, de la guerra de Estados Unidos y China comercial. La verdadera crisis, la más importante, la más grave es migratoria. Sí. Y si bien se recontrapotencia a partir del 2011, lo cierto es que está pasando en todo el mundo, ¿no? Lo veíamos primero en la crisis entre Medio Oriente, África y Europa, lo estamos viviendo en Latinoamérica, primero con el éxodo venezolano, ahora con el éxodo de centroamericanos. Que se paró ahí, en la frontera. Exactamente, con Estados Unidos. Sí. Ahora el problema lo tiene México. Y lo asumió directamente México. A mí me pareció maravilloso lo que hizo el presidente. Me pareció genial. Que esa marcha estuvo armada igual. Pero a mí me pareció genial que el presidente mexicano diga, nosotros lo vamos a cobijar. Le salvó las papas a Trump, totalmente. Indudablemente. Y realmente se hizo cargo, ¿no? Estaba pagando fortunas, digamos, la provincia mexicana que los albergaba y el Estado vino y puso la plata en Tijuana. ¿Cuánto eran? 500.000 euros. Sí, una cosa así. Pero era una fortuna increíble. Pero me parece que ese es el gran tema. Me parece que la ONU salió a sacar el seguro después del accidente. ¿Qué crees que te diga? Salió a hablar después de mucho tiempo. A ver, Manuel, ¿cómo vos planteaste este tema hablando de estructuras supranacionales, estructuras de poder global que están por arriba de las naciones, que toman determinaciones y las naciones en muchos casos se ven obligadas a suscribir en contra del propio interés de sus pueblos de golpe, ¿no? Y hablamos de esto de las migraciones como fenómeno, este es el caso puntual. Nadie quiere emigrar, nadie quiere irse de su país, nadie quiere abandonar sus raíces. La gente se ve obligada a abandonar su país, a emigrar, porque el sistema empobreció a su país, el sistema le quitó sus fuentes del trabajo, el sistema le quitó las posibilidades de tener un hogar. Al no tener un hogar se ven frustrados en su intención de formar una familia.
Y todo esto provoca estos grandes movimientos de gente, que es el gran problema del mundo de cara a la próxima década. ¿Pero por qué es esto? Porque el sistema, así como está planteado, provoca esto. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay en el sistema que provoca esto? Y hay una sola cosa, y se llama Sistema Financiero Internacional basado en la deuda. Hasta que el mundo entero no rompa el sistema financiero internacional basado en la deuda, no se va a solucionar ninguno de los problemas del mundo. Y es lo que está sucediendo hoy en todos los países. Por algo, el mundo hoy está en niveles récords de emisión de deuda. Los Estados Unidos, China, los países europeos. Bueno, Argentina para nosotros es el fin del mundo, pero no somos el país más endeudado del mundo. Hay países que están muchísimo más endeudados que la Argentina. Estados Unidos y Japón son los más endeudados del mundo. Por eso. Y déjame, Eduardo, porque me parece muy interesante lo que decís. Temas cortitos. Primero, y lo que decía también Eduardo y Enrique, los organismos transnacionales no están funcionando. Ni la OMC nadie le da bolilla, la ONU no le da bolilla. Estamos en un momento donde los estados volvieron a tomar fuerza. Punto número 2. La realidad es que tenemos que entender que estamos en un escenario de ciencias sociales. Vamos a ir a la base de la problemática. De un lado tenemos un organismo transnacional, la ONU, que dice, señores, tenemos que tener una migración más ética. Y por otro lado, digamos, tenemos quienes reciben los inmigrantes que dicen, señores, ¿son inmigrantes o estamos haciendo una bolsa de trabajo con visa? Claro. Digamos, ¿cómo sería el tema? Otra cosa más. A ver, la extrema derecha en Austria, ¿qué dijo? Partido gobernante, dijo, yo no quiero generar un país que sea un gran asentamiento sin que mi gente, mi población dé respuesta. Entonces, tenemos un escenario en el cual, digamos, la cuestión es una discusión mucho más profunda que una persona u otra persona. Es interesante lo que dijo Eduardo. Lamentablemente los datos dicen que en este siglo 60.000 personas han fallecido tratando de emigrar, ya sea por mar, en el desierto y demás. ¿Te acordás del caso Aylan, que fue terrible? Bueno, después de todo decían la foto de ese chico enterrado, su cara en una playa de Turquía en el 2015, iba a generar una enorme conciencia. Murieron más de 1000 chicos después de Aylan. Y la ONU recién ahora trata de hablar de un pacto migratorio cuando esto ya lleva 7 años de problema. Me parece que seguimos sacando los seguros después del accidente. Siempre. Siempre. Y la verdad es que los tiran a un contexto donde los principales actores no se comprometen. Sí, además con el tema del chico ese que se encontró en las costas turcas. Aylan, y sí. que... Aylan. Sí. El chico de origen kurdo. Sí. Que decían la fotografía que conmovió al mundo. Yo lo hablaba acá en un programa, digo, no me vengan con idioteces periodísticas. Antes de ese chico murieron miles y después de ese chico van a seguir muriendo miles. No quieran calmar su conciencia con eso, porque la guerra la tendrían que haber parado antes y no les importó. Pero hay muchos intereses en todo esto y hablando de intereses, el tema y de muertes, lamentablemente, el tema de Khashoggi. Para mí fue uno de los más dolorosos. Yo capaz que como periodista me pasó. A eso voy. Para mí fue uno de los temas más dolorosos, más graves del año, indudablemente, de los más graves. Y me parece que cuando se dio todo esto del G20 en la Argentina, que creo que hasta se habló demasiado livianamente con respecto al príncipe saudí y demás. Cuando había el príncipe saudí, la causa Khashoggi recién está empezando ahora, no lo están buscando por eso. Es decir, esto va a tardar mucho tiempo y hay que ver si algún día lo conectan. La verdad que él tiene las causas de Yemen, que son gravísimas también. Sobre todo un par de ataques, no solamente a campamentos, sino a mezquitas. Es decir, que él tiene otros problemas, realmente, ¿no? Pero me parece de una enorme impunidad. Fue tan vergonzante todo, ¿no? Desde la postura primero de Arabia Saudita, después de Donald Trump, cuando tiene un periodista que trabaja en un medio norteamericano y que se termina medio lavándose la mano después, como diciendo, bueno, no hay pruebas contra el príncipe, no hay nada que decir, y que, ¿no? Y los turcos tratando de aportar la información que tenían medio solos en un contexto internacional donde siempre prevalece esta situación
horrenda que, bueno, vienen de países que se viven matando entre ellos, como que la vida no vale nada. Entonces, me parece que el caso Khashoggi fue espantoso y ojalá que realmente los verdaderos responsables sean castigados, ¿no? Lo que marca el caso de Jamal Khashoggi es que se terminó la protección de la que gozaba el Reino de Arabia Saudita a nivel internacional para que todas sus violaciones a los derechos humanos, todos sus crímenes pasen en un segundo plano y se escondan debajo de la alfombra. Ahora quedan expuestos tal cual son, es un régimen, el gobierno de Arabia, la monarquía en Arabia Saudita, es un régimen que desde hace muchísimos años viene violando cuanto derecho humano exista. Yo no vi las chicas del Me Too yendo a Arabia Saudita a hacer las protestas, estaría bueno que lo hagan porque ahí sí tienen muchísimo lugar para quejarse de las violaciones a los derechos de las mujeres, pero lo que sí está claro que Arabia Saudita empieza a quedarse sola de aliados en Medio Oriente. Todavía sigue siendo aliada a Israel, pero hay que ver cómo se mueven las fichas en este próximo tablero internacional con un Estados Unidos pateando el tablero, no nos olvidemos de esto. Te digo declaraciones de Donald Trump, ¿quiere Estados Unidos ser el agente de policía de Medio Oriente sin recibir nada, salvo gastar vidas preciosas y billones de dólares, protegiendo a otros que en la mayoría de los casos no aprecian lo que hacemos? Todo esto en Twitter lo ponía Trump en esta última semana que pasó. ¿Queremos estar siempre allí? Es hora de que otros luchen, por fin. Claro. Y esto Pablo, habla no, a ver, Pablo, del sí, a ver. próximo movimiento geopolítico que vamos a ver en todo Medio Oriente. Simplemente una acotación que va más allá del caso periodístico, pero tiene que ver. Cuando se hablaba del fin de la historia hace 20 años, creo que nunca Fukuyama. estamos más lejos de eso. Los que hablan de la cooperación internacional, de las alianzas, de la buena voluntad de los pueblos, bueno, con la globalización, el rol de los medios de comunicación, la falta de justicia, la militarización, lo que estamos yendo justamente hacia el otro lado. Acá tenemos un claro ejemplo donde el señor Trump prevalece, digamos, sus intereses geopolíticos de los Estados Unidos ante un caso de violación clara de los derechos humanos, probado, ¿no? Me parece que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, más allá del caso puntual, en términos de cómo vemos el escenario internacional ahora y de aquí a futuro, la perspectiva. Yo quería dejar a partir de ahora, la parte final de 26 Internacional de este año, porque hicimos todo un pantallazo del mundo, pero ahora vamos a nuestro mundo más cercano, que es nuestra América y sobre todo la sudamericana. Más allá de hablar de los 40 años de China, la futura potencia, si no es ahora, ¿no? ¿No es ahora o algo así? Yo creo que no se quieren vender como potencia ellos mismos ahora porque no les conviene. Están dejando que hay dos formas de asumir ese control, ¿no? Imponiéndoselo o dejar que los demás se caigan. Yo creo que China lo que está haciendo es la paciencia oriental. Sí, tal cual. Bueno, el tema de nuestro continente. Voy a empezar con Bolivia, que perdió, lo habíamos hablado con vos en su momento, que perdió por La Haya, le dijo que no a la salida al mar. Estuvimos hablando también de Caliche Sangriento, que fue esa película contestataria hasta de propio Chile. Pero también está la otra postura de Evo Morales, que quiere seguir, aún a pesar de la Constitución que se lo prohíbe, quiere seguir en otro mandato. ¿Y eso no afea un poco el buen gobierno que ha hecho? Dos cuestiones en relación a la salida al mar y a Evo. Primero, la salida al mar, y esto nos muestra cómo funciona el escenario internacional. Cuando hubo el acuerdo o el pacto en 1904, lo que salieron a decir los chilenos es quédense tranquilos, nosotros les vamos a dejar pasar, no les vamos a cobrar impuestos, los vamos a ayudar, cosa que es verdad, pero en definitiva, en la tierra, la geopolítica es poder y riqueza, territorio y riqueza. Y siempre va a haber algún ruido, siempre va a haber, me ibas a dejar pasar, pero en algún momento hubo, no sé, alguna manifestación y vos la apoyaste, por lo tanto no puede salir, termina siendo más costoso. Digo, no es lo mismo tener que ser parte y te dejen. Eso por un lado. Y por otro lado, Evo Morales diciendo que él tiene que terminar con lo que prometió. Ahora bien, no está solo, y no está solo, no digo solo por el consenso interno. Hablamos en el escenario internacional y también en torno a nuestro país, cuando hablamos de inversión extranjera directa y pensar a largo plazo. Recordemos que Evo Morales
abrió el juego a las empresas internacionales para que inviertan en los recursos naturales estratégicos de Bolivia, el litio, el gas y demás. Por lo tanto, a ellos, no a los bolivianos, a los extranjeros también les conviene que siga Evo Morales, como en su momento les convenía que se diera Gaddafi en Libia y otros dictadores. No digo que Evo Morales es un dictador, digo, pero más allá del nombre propio, digo, a los de afuera también le conviene un proyecto a largo plazo porque se han beneficiado largamente de, digamos, un montón de inversiones y un montón de proyectos que Bolivia ha llevado a cabo adelante en estos últimos años. Caso aparte. Perdón, ¿hay alguno que le quede alguna duda de que Evo Morales hizo un milagro con Bolivia? Sí, no me queda ninguna duda. Es decir, ninguna a ver, me parece que pasa por ahí. Es un De ahí, pragmático. a ver, pragmático. me parece que el problema que tiene Evo, que han tenido casi todos los neopopulismos en Latinoamérica, que fue el no poder generar renovación. En el caso de otros, por ejemplo, como pasó en la propia Argentina, se dio por personalismo, diciendo, no quiero otra persona al lado que me haga sombra. En el caso de Evo realmente no salió esa persona, no es una persona que concentre en una imagen tanto poder o que le guste demasiado aparecer, digamos, Evo Morales no pasa por ahí. Me parece que ha construido un milagro de Bolivia. Bolivia es el país que más crece en Latinoamérica. Sí, sí. Ese es el detalle. Es el milagro latinoamericano. Recordemos esta foto. Néstor o Cristina, alternémoslos, Correa, Chávez o Maduro, alternémoslos, el Pepe Mujica, Sí. Lula, esa foto. Acordémonos, y Evo en el centro, Lugo también. Sí. Recordemos todo eso. Evo es el único sobreviviente de toda esa camada. Algo bien hizo, evidentemente. No tiene causas de corrupción en su contra y es innegable a esta altura este dato que acabas de señalar. Bolivia es el país que más viene creciendo en toda Latinoamérica. 4,5%. Sí. Ahora, la comparación de Evo, a mí yo lamento que quiera llevarse la Constitución así. No, por no, delante, eso es pero otra cosa. Es otra cosa, pero el tema es, vos lo compararías, ustedes lo compararían, o cuál es la diferencia entre, por ejemplo, Evo y Maduro. No, inmensa. Yo creo que... Bueno, ya sé, hice una pregunta obvia. Claro, la tengo no, que pero hacer. ponele... Tal vez con Chávez sería la pregunta. Con Chávez podría ser, pero por ejemplo, primero que Maduro no se lo puede comparar con nada porque es incomparable con nada. Porque ni siquiera, yo insisto, ¿no? Se enojan mucho cuando lo digo. Maduro no es chavista. Dejó el chavismo hace Absolutamente. 2 años más o menos. Bueno, Sí. ya está, no es nada. Es decir, Chávez era Chávez, Maduro es Maduro. En el caso de Evo Morales me parece que no se preocupó en generar una corriente de pensamiento, no le preocupó. No creó corrientes políticas latinoamericanas, no lo hizo. Él se sentó a administrar. Voy a tratar de sacar este lío adelante. Yo me acuerdo, siempre lo recuerdo que él, cuando asumió el poder, dijo, para que Bolivia sea una potencia necesita 400 años de crecimiento. Es decir, ese es el Bolivia que agarra Evo Morales. Si él queda, y es por consenso, con aprobación de la Corte Suprema de Justicia y un pacto político, a mí no es algo que me molestara. ¿Está? Ahora, que no sea corriéndose de los canales habituales, porque Evo nunca lo hizo. No. Es decir, y no estaría bien que lo haga así. Me parece que si se hace por consenso y por aprobación de la Corte Suprema para habilitarlo y demás, me parece que Evo Morales es un... Y ojalá tuviera renovación, Evo Morales, porque Sí. ha sido, la verdad, un gobernante más que digno. Es decir, dejando de lado el tema de Venezuela y de Evo Morales, sobre todo el de Venezuela porque no tiene comparación, lamentablemente la situación ahí Maduro es indefendible. Pero yo quería llegar al final de lo que es Sudamérica con Bolsonaro. Se acaba el año 2018, pero comienza el año Bolsonaro 2019. De todo lo que empezamos a hablar, de la postura de los ciudadanos en Europa, exigir más a la casta política, el hecho de no soportar más a los políticos y votar a otros candidatos, vos hablaste de gente fuera de la política, ahora tenés a Bolsonaro. ¿Y ahora qué? Y ahora hay que ver, podemos hablar de los dos planos, del plano interno y del plano externo. Sí. La cuestión interna se va a basar mucho en demostrar que él puede gobernar, digamos, alejado como un outsider de la política.
y ver cómo balancea ese mercado internismo y ese industrialismo de los militares con el Paulo Guedes, con el liberalismo de Washington y del consenso de Chicago y demás. Eso por un lado. Y por otro lado vamos a tener que estar atentos, ya lo hablamos en otros programas nosotros, de cómo lo va a mirar a Venezuela y qué va a hacer en términos de política exterior, porque tenemos ahí... ¿Viste lo que dijo uno de los hijos de Bolsonaro? La primera acción humanitaria de Brasil va a ser en Venezuela. Por eso. Bueno, a ver, lo de Venezuela, Bueno, lo de ayer, por ahí habla y no lo hace. lo de ayer es un llamado a atención, es un toc a Bolsonaro diciéndole, miren cómo paramos un barco de la petrolera ExxonMobil que iba para Guyana diciendo que estaba en nuestras aguas. Y nosotros estamos todos ahí cerca. Así que me parece que ahí tenemos un punto interesante para ver cómo va a evolucionar eso. Y me parece que, hablando de pragmatismo, y con esto ya cierro, los más inteligentes, lo que ha demostrado el siglo XXI, que los que se han comportado mejor y los que han dado más beneficios a los pueblos son los que han sido más pragmáticos y los que han trabajado más inteligentemente las políticas de Estado. Absolutamente. Yo, para sumar algo de Bolsonaro, me parece que una de las grandes deudas que tiene Latinoamérica es que nos costó sangre y fuego tener democracia. Y la verdad es que hubo un momento que no tenemos que poner los pantalones largos. Es decir, en un momento no tenemos que conformarnos con tener democracia. Es decir, tenemos que hacer madurar, porque de hecho la democracia, hasta como propio sistema, no está terminado. Es un sistema dinámico. Churchill, es el mejor de los sistemas malos que se tienen. Tal cual, es dinámico, no es la misma democracia griega de Eduardo, la romana. Pero si la ciudadanía no reacciona, es lo mismo que que tengas lo que quieras. Pero el tema está en cómo Latinoamérica tiene en algún momento que ponerse los pantalones largos y hacer crecer realmente esta democracia. Y me parece que en ese sentido lo de Bolsonaro es un retroceso inmenso, porque es un voto contra, esto que es ya demasiado, digamos, trillado, digamos, voto en contra de, entonces viene fulano, el vender el concepto del Mesías, ¿no? Justamente, ¿no? Que en realidad atrasa el caudillismo de ese nivel burdo, atrasa 200 años. Ya está, digamos, me parece que tenemos que empezar a evolucionar a democracias más modernas y, perdón, ¿no? Un poco menos cavernícolas en este sentido, ¿no? Me parece que tiene que ser más pensante la democracia, ¿no? Sí, bueno, ¿qué va a pasar con Bolsonaro? Lo vamos a ver ya a partir de la semana que viene. Él asume ya la semana que viene. Pero lo que sí está claro que es un gobierno que desde el vamos ya arranca con muchísimos enemigos. Y su principal enemigo es la corrupción interna. Ya hay muchas denuncias hacia todo su entorno de corrupción. Antes de asumir, ¿qué va a pasar una vez que asuma? ¿Qué rumbo llevarán esas denuncias? ¿Estallarán o no? No se sabe, pero es un punto que puede hacer pender de un hilo al gobierno que todavía no se inicia. Bueno, les agradezco mucho el haber estado en esta última edición de 26 Internacional. Pablo, Eduardo y Enrique, espero que sigamos el año que viene, espero que se hayan sentido cómodos. La idea nuestra fue siempre exponer ideas diferentes para que usted saque en su casa sus propias conclusiones. Que tengamos un año nuevo en paz y que las cosas salgan mejor y se hagan mejor de lo que se han hecho. También en 2018